¿Eh? ¿Ya? Ya más aquí las toxan Vicky. Entonces me han chiquincos conectados. Agarrando la lluvia, hagan esto. Mi nombre es Estela Ixmatlagua, yo soy aquí de Zacamilola y pues nosotros empezamos con este proyecto de cisternas que al principio pues fue como un sueño, primero plantear las necesidades de nuestra comunidad y más que nada de nuestros hogares, y el cual fue pues es la que nos falta agua, pues aquí no contamos con agua, y ya después pues la Asociación de Cali nos ayudó a hacer este equipo haciendo tandas para hacer nuestras cisternas. Primero se le hizo a una de las compañeras y vimos que sí se podía, entonces así logramos tener una otra y hoy actualmente tenemos 15 cisternas. Primero seki tlaolocholme, un panipa centro Zacanilola, pero pues al último que 15 mujeres iban pues neho niquintlapovi niquilitlicamo matikchivacan cisternas, pues matimopalevican porque en tiempos de cuando tlabaque pues la verdad techpolova miacatl. La verdad ya no encontrábamos albañil, ya todos los no, acá de nuestra comunidad ya estaban en otros trabajos, otros estaban emigrando y así. Y buscamos de arriba para abajo y pues encontramos un albañil, pero que no es de acá de la comunidad, es de otro municipio que vino a ayudarnos. Pero también le tuvimos que rogar mucho para que nos viniera a ayudar. Casi somos los últimos que estamos arriba de la montaña y pues por eso creo y pues no hay muchos albañiles y por dinero pues van a otro estado o los hombres se van a trabajar a otro estado o a los Estados Unidos. Otiquinchique 15 cisternas, Otibalaya faena de las 7 de la mañana, Sequipiaya Maya, no Sequichivaya Tierra Play. A veces trabajábamos una semana así seguiditos, y sí hacíamos nuestra faena. Unos tierraplenes era más difícil porque la tierra era más dura y era más como así elevado, entonces nos dificultaba tanto y como en otros lugares era más fijo la tierra, entonces o ya era más plancito, entonces ya nomás lo poco que hacíamos, pero en otros lugares, en un lugar nos tocó como 4 horas que estábamos haciendo la faena y, y de por sí no acabamos porque la tierra era bastante dura. Pues uno desconocíamos, entonces ya los albañiles lo cortaban la malla y como se tenía que tejerla, o sea, una malla de gallinera va, digo la malla ciclónica y otra capa de malla gallinera y esas se van tejiendo. Y entonces ahí pues, bueno, yo aprendí a tejerla, que desconocía completamente cómo se hacía, pero ya lo hicimos y ya nada más subimos la malla porque la malla se tejió allá abajo. Fue una experiencia muy bonita. Nosotros pagamos la mitad o más de la mitad que pagamos y gracias a Cali Luz Marina pues que nos ayudó con un poco pues nos ayudó y en la parte de la organización también nos fue hablando para estar unidas y estar en organización porque es muy difícil tener un equipo de 15 personas y que sea para un proyecto que lo hagamos juntas porque es difícil porque todo una cabeza es un mundo. Se nos hizo un poco difícil por el dinero que
fuimos dando pues cada mes de a 1,000 pesos. Después íbamos dando de a 2,000. Ahí ya es donde se nos puso más difícil porque pues no completábamos, pero pues gracias a Dios pues sí fuimos dando todo. Al principio cuando hicieron el plan, pues pensaron que iba a ser fácil, ¿no? Pero al estar trabajando, pues hubo situaciones que las señoras no llegaban a acuerdos, pero conforme fue pasando el trabajo, pues igual se fueron poniendo de acuerdo, vieron las cosas en las que pues tenían fallas, y pues poco a poco pues salió adelante el trabajo. No recibimos apoyo de gobierno. Eso la mayoría de las mujeres pues somos las que nos cooperamos y con el apoyo de Cali, porque también estamos con pláticas de las plantas medicinales. He aprendido yo mucho de mis pollos y de mis hortalizas. Lo logramos, 15 mujeres que nos reunimos y nos decidimos hacer ese trabajo. Pues sí hubo dificultades para hacer esa cisterna, pero gracias a Dios lo logramos con mucho esfuerzo, pero ya tenemos nuestro tanque. Nuestra cisterna se fue enfocado a captación de lluvia. No fue enfocado de que pues vamos a traer agua de donde. Como se dan cuenta, está hecha con PVC de la que cae la lluvia y se junta y ya se llena nuestra cisterna. Yo me sentí muy orgullosa porque en sí, pues a la vez realmente pues es difícil, pero como sabemos difícil, nada es imposible, pues ahorita ya tenemos nuestros tanquecitos. Pues después de todo, ya concluidas todas las cisternas, ya pues nosotras 15 platicamos para hacer un pequeño convivio acá en mi casa. Cada quien sacamos de a una gallina criolla para hacer un buen caldo. Cali Luz Marina también nos apoyó, creo que con 15 gallinas también. Y pues sí, la verdad se hizo un mega fiestón. Y pues acá nuestra tradición pues es ponerle collares de Xochicóscatl cuando alguien te apoya o que es un padrino, porque también Cali Luz Marina pues fue un padrino porque nos apoyó a elaborar esas cisternas y les pusimos a sus collares y los ahumamos y cortamos el collar de flores junto a la cisterna, abrimos la llave y todo eso. Le hablamos también a la Madre Tierra para que cuidara esas cisternas. Entre mujeres, pues sí, yo siento que nos hemos apoyado mucho, pero insisto que sí es gracias a Cali, porque a veces creo que como grupos no estamos muy preparados para organizarnos. Es un gran proyecto que pues nos hizo ver que las mujeres sí pueden y sí podemos trabajar juntas. Pues yo siento que sí es una buena organización de hacer así cosas en conjunto con equipos de mujeres. Sí, hay veces que ahí existen como distintas opiniones, pensamientos, pero al final de cuentas, pues sí logramos el objetivo. Por ejemplo, una amiga me dijo, dice, nosotros tenemos que ser como las hormiguitas, porque las hormiguitas trabajan en equipo y logran muchas cosas, y nosotros como mujeres también, si nos organizamos, haríamos 1000 cosas si tuviéramos una buena organización. ¿Qué más? Pues
Nechpacti con otetequipanohque tehvan un grupo de mujeres. Iban con tecate un grupo de Cali Luz Marina. Pues cual tecate iban tehvan igual, de Valerova como de mujeres. Iban igual de tetequipanosque como de mujeres. Iban con sepanían de Tequipanaba.